El Temach es un Armando Saucedo me la pela. ¿En serio? No los ve nadie, güey. Nadie ve su puta. Rafa, ya estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, ya estamos al aire. Avísenme. Temporada 5, episodio 6. La muerte de Juan Jameney, exterminio electoral y justicia originaria. O la suerte ya nos agarró de sus puerquitos, o de plano los fines de semana son los mejores días para que todos veamos de lo que son capaces estos pinches políticos corrientes, porque una vez más, no basta con que se armen los cacahuatazos en México. Donald Trump, en una mortal collab con Israel, ataca a Irán y desviven al ayatolá Ali Jamenei. Y esta vez, ya se siente más cerca el calorcito de una guerra mundial, ¿no? ¿Guerra? Guerra la que ha sostenido la transformación para poder hacer que sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, trabajen con ellos y aprueben la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, la cual viene por supuesto con el toque perfecto de control ciudadano y centralización del poder. Pues ya les daré los detalles en la nota, pero solo quiero que se imaginen que si sus aliados no quieren entrarle, por algo será. Y nuestros nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia del Bienestar empiezan con sus giras de la justicia y se fueron descalzos y en peregrinación a Chiapas, donde sesionaron en una comunidad indígena para acercar la justicia al pueblo. Pero la acercaron bien custodiada porque llegaron descalzos para descansar sus piececillos del bienestar, pero en sendas camionetas machuchonas blindadas. Ya ven que ellos son los ministros pobres de la transformación que peregrinan para llevar justicia por todos los rincones del país. Pero no es malo hacerlo con aire acondicionado y asientos de piel, mientras Jaime te pone una peli. Estas son las notas que vamos a analizar en este episodio de Contrapropuesta, así que iniciemos bien y dale like. Suscríbete si no lo has hecho y comenta si tú crees que la humanidad ya está más cerca del creador que Claudia de aprobar su reforma electoral. Reencuentro, tenemos que hablar. Contrapropuesta. El circo sigue, pero los payasos ya nos cansaron. En México los bandos ya se repartieron las sillas, ya tienen su opinión amarrada y todos juran tener la razón, mientras nosotros nos quedamos sin propuestas y con el tiempo agotado. Estamos tan ocupados peleando por colores que olvidamos lo básico. Todos queremos un país que no se nos caiga a pedazos. Yo soy Rafa Acevedo y esto es Contrapropuesta, un espacio libre de ideologías, pero eso sí, con un chorro de sesgo. Un sesgo brutal hacia la ciudadanía y hacia esta nación que nos duele. Aquí no nos casamos con políticos corrientes ni con cuentos chinos. Aquí despertamos para reclamar lo que es nuestro. Para que el show continúe, hoy tenemos una función especial. Detrás de los hilos y con polvos mágicos, mi productora Monse Chávez. Y para que no perdamos la cabeza entre tanta tragedia, Abdel Morales le pone un toque de humor a este sórdido espectáculo. Ciudadanos, dejen de ser trapecistas y pónganse cómodos porque hoy tenemos que hablar de lo que nadie se atreve a decir. Así es que, comenzamos. Primera nota. El desierto de cristal. Irán, Israel y Estados Unidos. Ciudadanos, en el libro de las revelaciones, el fin no llega de golpe. Llega por etapas. La tercera trompeta o saguiño para los cuates indica que... ¿Qué saguiño, güey? Perdón. La tercera trompeta o saguiño para los cuates, por lo impresionante, indica que una gran estrella ardiendo como una antorcha cae en el cielo sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua. La estrella se llama ajenjo, o en traducción, amargura, y vuelve las aguas tan amargas que la gente muere al beberla. Ese es el envenenamiento del sustento. ¿Y saben qué más, ciudadanos? Cuentan las viejas escrituras de la humanidad que el inicio del final no es con un rugido, sino precisamente con esa estrella envenenando los ríos. Pero este fin de semana no cayó una estrella aún. Cayeron drones Shahed y misiles Fatah que atravesaron el cielo de Israel. Pero no se trata de aguas envenenadas tampoco. Como ya les dije, Irán ya ha tocado la tercera trompeta,
sin albur. Y no buscan borrar del mapa a Estados Unidos. Saben que no pueden. Buscan amargar el agua, disparando el precio del petróleo, asfixiando las rutas de comercio y volviendo amarga, pero la economía de Occidente. Pero del otro lado, Donald Trump no está mandando precisamente ángeles. Está mandando aviones B-52. Y podríamos decir que los jinetes no montan caballos esta vez. Viajan en portaaviones, aviones caza y misiles. La carrera no es por un territorio, sino por ver quién le hace más daño al otro. Y mientras las narrativas de ambos lados nos ponen la piel de gallina, porque como mamá buchona con 3 candidatos a padrastro de las Bendis, no sabemos quién se va a cumplir. Pero vamos a la cronología del desastre. El 28 de febrero, inteligencia del Mossad y la CIA detectaron la carga de combustible en misiles balísticos en las bases de Kermanshah. Y cuentan las malas lenguas que cuando le pasaron este reporte al presidente de Estados Unidos, quien estaba en su casa de Mar-a-Lago como quien está pidiendo un como en McDonald's, este dijo: háganlo grande. Israel, por su parte, activó el escudo de David y la cúpula de hierro al 100%, mientras que Estados Unidos desplegó 2 grupos de portaaviones en el Golfo de Omán para bloquear cualquier intento de cierre del estrecho de Hormuz, el cual es un paso comercial importantísimo para el petróleo y para otras mercancías. Israel disparó el primer misil directo al corazón del régimen iraní, pues atacaron masivamente el distrito ministerial en Teherán, la capital. Y es inevitable sentir algo de pánico cuando ya sabes lo que teme Teherán. Fue entonces cuando el CENTCOM de Estados Unidos declaró formalmente haber iniciado ataques conjuntos con fuerzas aliadas, o sea, Israel y ya. Estados Unidos entonces anunció que Irán por Irán. Con esto, la Fuerza Aérea de Israel inició un ataque para desvivir al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Para los de nuestra generación, no es el vato de la portada del libro de álgebra de Baldor. Para las nuevas generaciones, Álgebra de Baldor era un libro de matemáticas y aritmética que gracias a Marx Arriaga quizás ninguno de ustedes llegue a conocer. Así, el ayatolá Ali Jamenei dejó de bailar tango, mascar chicle, pegar duro y chupó faros de a montón. Fue reportado muerto tras el bombardeo a su complejo residencial, donde mantenía reuniones de alto nivel, y junto con él también perecieron el ministro de Defensa y su jefe del Estado Mayor. Lamentablemente, durante este ataque de las fuerzas de Israel, un misil impactó una escuela primaria en Minab, dejando más de 180 muertes civiles, por lo que la amargura del ajenjo comenzó a teñir ya las noticias. Y como era de esperarse, Irán no lo iba a dejar así, ni de broma. Tras horas de tener el aparato de poder más vacío que reunión de Teriens en domingo, lo que quedó en la Guardia Revolucionaria, lanzó la represalia. Irán respondió con más de 170 misiles balísticos y drones dirigidos a objetivos israelíes y bases en Estados Unidos, en el Golfo, así como a Dubái y otras regiones de Emiratos Árabes. Los impactos de las armas lanzadas por Irán e Israel alcanzaron Tel Aviv y Haifa. No el Haifa, Haifa con H, por lo que el gobierno israelí declaró emergencia nacional y trasladó sus hospitales a búnkeres subterráneos, mientras que Trump anunciaba en Fox News 48 líderes se han ido en un solo disparo y aseguró que la operación durará de menos un mes y que el régimen, como cierta línea del metro de la que no vamos a hablar, ha colapsado. Pero ciudadanos, siempre hay algo que nos aterriza de golpe. Nos estrella con la realidad y nos obliga a enfrentarnos a lo que no queremos. Y si usted pensó que iba a decir la suegra o la mamá, vaya con su terapeuta de confianza y empiece a tratar ya sus mommy issues. Porque me refiero a los datos duros, a los números. El número de personas desvividas por esta primera oleada en Irán supera las 550 personas. Y mientras el estrecho de Hormuz está bajo fuego, pues Irán ha atacado 3 buques petroleros de Estados Unidos y Reino Unido, quizás en los próximos días veremos un dramático incremento en los precios del petróleo, que no solo sube por el miedo de la guerra, sino por la escasez que se generará a partir de los bloqueos. Pero Donald Trump al menos ya dijo que se encuentra abierto a negociar, pero que
Como ya les comenté, el ataque durará al menos un mes para eliminar la amenaza existencial y como pudieron ver ciudadanos, el encargado de hacer el trabajo sucio fue Israel, gobierno que ya estaba como perro rabioso esperando a que su amo le diera la orden de atacar. Pero esto es solo una analogía. La realidad es que son aliados de hace años y solo están buscando pacificar la región de los temibles musulmanes que solo se dedican a ponerse chalecos explosivos y a tirar aviones. Pero no se trata del petróleo, o ahora de casinos y zonas turísticas. Se trata de purititita paz. Detecto un dejo de sarcasmo. ¿Quiere usted bromear? Esta preciosidad llegará al límite. Pero piénsenlo un momento conmigo, ciudadano. El conflicto ya estaba dormido. Solo hacía falta alguien que avalara a Israel para atacar. ¿Y qué mejor que Estados Unidos, quien te puede dar todas las garantías? Y no solo eso, está dispuesto a atacar contigo. Y al final, yo creo que va a pasar lo siguiente. Si tomamos en cuenta algunos patrones históricos como Líbano en 1982, Irak en 2003 y la Guerra de las Sombras de la última década, Israel y Estados Unidos le apuestan a tumbar a la cabeza para que el régimen colapse. Pero el patrón dice lo contrario. El vacío de poder genera caos radical, pues recordemos que la Guardia Revolucionaria de Irán no es un ejército convencional regido por la jerarquía. Este ejército es descentralizado, es decir, tiene mandos autónomos que no requieren de que el líder genere instrucciones, porque con Jamenei muerto, en este tipo de ejército los generales más radicales y jóvenes tomarán el control y ellos no tienen nada que perder. Y la muerte de Jamenei no será vengada solo contra Estados Unidos o Israel. La caída del líder conlleva una purga interna de inteligencia iraní que se antoja podrida por dentro, dando como resultado un régimen más paranoico y más violento. Pero como les dije, no podemos esperar que los iraníes peleen esta guerra teniendo como fin aplastar a Israel o a los Estados Unidos. Su verdadera ventaja está en la guerra asimétrica. Pero no se me espanten, ciudadanos. Recuerden que en Reencuentro hemos desplegado un gasto de recursos sin precedentes para traerles una inteligencia artificial que nos deje perfectamente claro, y en nuestro idioma, todo de lo que hablamos aquí. Y sí, se trata de nuestra inteligencia artificial, o sea, Siri Low. Así que, Siri Low, ¿qué significa o qué es la guerra asimétrica? Hey mi Rafa, checa este dato. La guerra asimétrica no es tiro parejo en el trato. Es cuando dos se enfrentan pero el poder no es igual. Uno trae todo el arsenal y el otro juega distinto el final. El más débil no compite tanque contra tanque. Mejor cambia la regla y mueve el arranque. Usa guerrilla, drones baratos, túneles bajo tierra, ciberataques, narrativa. También se pelea en la guerra. La idea no es tumbar al gigante de un solo golpe. Es cansarlo despacio, que el conflicto lo desgaste. Que cada día peleando le salga más caro. Hasta que seguir la guerra ya no sea negocio claro. Lo vimos en conflictos del mundo reciente. Uno trae tecnología impresionante, pero el otro decide cuándo, dónde y cómo se enfrenta. Conclusión de Siri Low pa' que quede en la memoria. Cuando la fuerza no es igual en la historia, la batalla no se gana con más explosión, se gana cambiando las reglas del confrontón. Y para ilustrar eso, quiero que vean el siguiente promocional de la televisión iraní, el cual difundieron en todos los canales del Estado. La televisión iraní sacó un comercial y el mundo entero se quedó sin aliento.
y el mensaje ha sido totalmente claro. Estamos presentes en todos lados. A la 1:20, sea la 1:20 un horario, sea un día y 20 horas a partir de que salió este video, pero el mensaje ha sido más que claro y las pistas están en el mismo video. La escena inicial es un militar iraní que está sincronizando los relojes con personas de todo el mundo. Aquí se ve la bandera, el guante y es 1:20 o es un día con 20 horas. Indica que hay también inclusive hombres y mujeres. Una mano de una mujer con un reloj también que se está sincronizando y atenta a los tiempos y se ve que tiene la bandera de Israel, al igual que una Biblia. Eso indicaría que es gente que está escondida dentro de Israel. Lo mismo para Estados Unidos, jardineros que están atentos a que se dé la hora. Trabajadores de fábricas, esto también posiblemente en Estados Unidos. Y personas en el negocio informático. Es decir, si algo sucede, va a suceder en todos los ámbitos. Cibernético, físico y político. Y esto por el hecho de que están mostrando a una persona de la cual Netanyahu le ha dado la confianza de darle la espalda. Y así implican que es el fin de esta persona. El mensaje es claro, estamos presentes en todas partes y por la hora que aparece aquí puede ser un momento de sincronía mundial en el cual las personas que han estado dormidas alrededor del mundo actúen exactamente a la misma hora. ¿Tú qué opinas? Ponlo en los comentarios y recuerda, que significa recuérdame cada vez que veas la luna. Soy Siegfried FZ. Muchas gracias al creador de contenido Siegfried en Facebook, con quien concuerdo en parte del análisis. Pero, como dijo el Chaca de la Buenos Aires, vámonos a generar y vámonos por partes. Desde la perspectiva Homint, inteligencia de fuentes humanas, y SIGINT, inteligencia de señales, si hacemos un desglose vectorial del comercial, evidentemente se trata de un comercial que manda un mensaje, pero el mensaje no es necesariamente que el enemigo se prepare para un ataque directo y coordinado. El comercial sí habla de sincronización y apunta a sistemas de control industrial como SCADA y CS, sugiriendo que el ataque coordinado puede ser un ataque físico o un dispositivo USB o rubber ducky en una red air-gapped, o sea, un ataque cibernético. Y el hecho de que los personajes miren el reloj, que marca la misma hora en todas las escenas, indica que no necesitan ningún tipo de comunicación por radio o por cualquier otro medio interceptable. Al ser células autónomas, solo necesitan un tiempo de ejecución pactado. Y eso es lo que posiblemente indiquen los relojes. Pero más que una hora de ataque, es probable que indique la activación de una fase de espera activa. A pesar de esto, podemos llamarle a este comercial de la TV iraní como propaganda de alta intensidad, la cual busca la desmoralización del enemigo, la activación de células dormidas y el pánico en la población del enemigo. En particular los israelíes, pues se muestra que, en esta guerra simétrica, los agentes iraníes pueden estar infiltrados en cualquier parte y a cualquier nivel, por lo que se trata de algo más psicológico que operativo, sin que se descarte un altísimo riesgo de activación de células, como ya lo hemos hablado, y a esto debemos sumarle que la táctica tiene como consecuencia el desgaste de los recursos del enemigo en inteligencia o incluso cortinas de humo para operaciones directas. Y antes de pasar a la postura de nuestro gobierno guinda, quiero refrescarles la memoria, ciudadanos. En el no muy lejano junio de 2022, mientras se cuajaba la transformación en México, un avión Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, comprado a la aerolínea Iran Mahan Air, aterrizó en el aeropuerto de Querétaro y cuya tripulación era de 19 personas, de las cuales 14 eran venezolanos y 5 eran iraníes. Pero el piloto, de nombre Gholamreza Ghasemi, fue identificado por el FBI como una pieza clave de la fuerza Quds, brazo armado de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, designada como terrorista por Estados Unidos. Y la carga presuntamente eran autopartes para la planta de Volkswagen en Argentina, pero la inteligencia de Estados Unidos sospechaba que el avión era utilizado para logística militar y espionaje en América Latina. Cuando esto se dio a conocer en los medios mexicanos en agosto de 2022,
Luego de haber sido detenido el avión en Argentina, la Agencia Federal de Aviación Civil reservó toda la información al respecto de este vuelo por 5 años. Y como siempre, bajo el argumento de que se trataba de un asunto de seguridad nacional, pues el avión supuestamente estaba bajo investigación de la FGR bajo el esquema de asistencia jurídica internacional. Pero la realidad es que al reservar estos datos sobre la aeronavegabilidad y la lista real de tripulantes, el gobierno evitó explicar por qué permitió a un piloto vinculado con la Fuerza Quds, designada como terroristas, aterrizar en suelo mexicano sin ser detectado. ¿Quiénes eran y a qué venían los iraníes y los venezolanos? Por supuesto, la postura de nuestro país a través de nuestra representante con A de ojalá se distraiga tantito Trump, ha sido de paz, como siempre. Pero esta vez, la presidenta Sheva, como le dicen algunas influencers, promocionando el voto, le pegó durísimo a la ONU, a quien acusa de una pérdida total de fuerza e impacto frente a los conflictos actuales, señalando que los organismos internacionales parecen quedar reducidos a espectadores de la violencia y se detienen porque los del conflicto son países o altamente peligrosos o armados hasta los dientes, lo que los hace bastante poderosos como para pedirles que no hagan tal o cual cosa. En el discurso, la presidenta Sheinbaum ha mantenido a México fuera del conflicto o fuera de posibles ataques a los aliados de Estados Unidos y por ende, México podría ser un objetivo de máxima presión para Donald Trump, manteniendo los enlaces diplomáticos abiertos y priorizando la seguridad de los connacionales mediante el diálogo. Y esta ha sido la postura de México frente al conflicto. No obstante, la neutralidad en algunas esferas se percibe como una fachada de conveniencia y distracción para Donald Trump. No se puede señalar una postura de paz cuando tu régimen permitió el paso de agentes terroristas, porque reservarse los datos no protege a nuestra nación, protege la negligencia de un sistema poroso ante la ideología, la conveniencia política y las influencias extranjeras, y ante el conflicto total prefiere señalar las debilidades de la ONU que reconocer las propias grietas en seguridad. No solo hemos visto un desierto de cristal en Medio Oriente, sino que también nuestro gobierno opaca el cristal que no nos permite ver el desierto de criterio y postura de nuestro gobierno, pues si bien es cierto que somos un pueblo pacifista, no podemos ser ajenos a los excesos de los regímenes que claramente han oprimido a sus pueblos, como lo vemos en Cuba o Venezuela, y ahora en Irán. Y no solo eso, sino que además los apoya en algunos casos. Presidenta Sheinbaum, ¿cómo se puede liderar un llamado a la paz cuando los detalles de nuestra propia relación con los actores del conflicto están guardados en un archivo muerto hasta 2027? México pide paz, pero su transparencia sigue en deuda. Mientras tanto, fuerza ciudadanos de Irán, fuerza ciudadanos de Israel, Dios bendiga al mundo. Segunda nota. La madre de todas las reformas, la reforma electoral. Y sí, ciudadanos, así como Trump tiene la madre de todas las bombas, la madre de todas las batallas y muy poca madre naturaleza, nosotros en las próximas fechas tendremos todo junto, porque viene la madre de todas las reformas. Esa que garantiza que Morena se quede en el poder por los siglos de los siglos, no... Amén. Porque el contenido está para incendiar el país. Imagínense que sus aliados como Partido Verde y el Partido del Trabajo no se quisieron subir. Es como si los Minions le dijeran a Gru, no mames, güey, eso ya está muy pasado de lanza. No creemos que eso sea prudente. Y no crean que porque son muy demócratas y todos unos estadistas, sino porque la reforma, además de reducir los plurinominales, les baja dramáticamente el presupuesto a los partidos como estos. Y es que no nos acabamos de recuperar de la cruda. ¿Qué digo cruda? Como que todavía estamos pedos, mejor dicho, como que andamos credos. Y no nos recuperamos de la reforma judicial cuando ya nos están recetando el siguiente whisky que se ve como mezcal, pero que sabe a aguas locas, porque aunque ya llevaba tiempo la presidenta haciendo toda la supuesta parafernalia de reuniones para escuchar al pueblo sobre esta reforma, y digo escuchar como Lionel Hutz escucha una botella de whisky.
delicioso whisky, ese rico y suave licor marrón, tan tentador. ¿Cómo? ¿Quieres que te beba? Pues el deseo más húmedo de cualquier dictador se presentó en la fábrica de deseos de la Cuarta Transformación. Y me refiero al Congreso mexicano, pues este 2 de marzo la presidenta dijo que le iba a echar una última revisada a la reforma para enviarla al día siguiente. Pero tenemos que tener claro que lo que la presidenta propone no solo es un pequeño ajuste técnico. La presidenta está proponiendo toda una reingeniería del poder bajo la narrativa de sus 100 compromisos por la transformación, lo que, desde mi punto de vista, debería preocuparnos a todos. No por no progresar, sino porque la propia reforma propicia el dominio total del partido actual, o cualquier otro un poco menos civilizado, si es que les podemos decir así a los actuales. Y estos son los detalles que tenemos que observar en la reforma, porque como le dijeron a Bruce Jenner, después de esto, nada va a volver a ser lo mismo. El primer punto de la reforma propone desaparecer el PREP, o sea, el programa de resultados electorales preliminares, es decir, el sistema que cada que hay elecciones nos dice los resultados de los conteos en tiempo real. Y yo no me quiero imaginar que esto se trata de una solución tipo, si hay asaltos con drones, lo arreglo prohibiendo los drones, a lo que sucedió en 1988 y la caída del sistema. Es decir, para que no se caiga el sistema, mejor desaparezco el sistema. Eso sería como pensar que Kurt Cobain tenía una jaqueca terrible y pues sí se la curó. Y tampoco quiero pensar que con esta desaparición del PREP se tenga margen de maniobra para revertir tendencias, porque como primer punto, así se controlan las elecciones, con especulación y conflicto. Y no puede faltar el sello de este gobierno, la concentración de poder. Centralización del poder, porque se propone la desaparición de los organismos públicos locales u OPLES, así como la desaparición de los tribunales electorales estatales para que el INE absorba todas estas funciones, porque es más fácil controlar todo desde arriba y reducir las oportunidades de impugnación, dejando decisiones estrictamente judiciales a un órgano administrativo supuestamente autónomo. Pero el pandemonio no surge con eso. Surge con la organización de 20,000 elecciones desde el centro del país, lo que hace una operación titánica y casi imposible si le ponen atención a lo siguiente. Al INE, además de quererle pasar más chamba, que además no sabría cómo resolver, le quieren pasar una trasquilada de presupuesto al fondo, porque proponen desde la presidencia un recorte de 25%, o una cuarta parte si lo quieren ver así. Y no solo al INE, esa trasquilada de presupuesto que la proponen también para que llegue a los partidos políticos, pues les prohíben que ahora puedan recibir aportaciones en efectivo, por lo que todas las aportaciones deberán ser bancarizadas. Pero el golpe de realidad en la reforma es que ahora una inteligencia artificial va a etiquetar todo el contenido creado a partir de inteligencia artificial y bots, por lo que el INE pierde presupuesto pero gana poder, porque tendría la facultad de ordenar el retiro de campañas digitales a criterio discrecional, siendo esto un golpe excesivo a la libertad de expresión y control de la narrativa o a la imposibilidad de visualizar las tropelías de estos pinches políticos corrientes en campaña, como lo hemos visto en todos los periodos anteriores. Y al final, no ha pasado nada, ¿no? Una medida que puede sonar bonita, pero en realidad es un pastelito envenenado, porque siempre pude decir manzana, pero quise decir pastel porque traigo antojo de pastel, pero también puede ser un pastel de manzana, pero no envenenado. Y bueno, esto es que se prohíbe la reelección inmediata para 2030 y que los familiares hereden el cargo. Sin embargo, no contempla la continuidad de ciertos proyectos y, como ya les dije, en la cuarta transformación desviven al puerco. No, en esto aún no juega Noroña. O sea, desviven al perro para acabar con la rabia en lugar de vacunar a todos los perros. Chale, pinches güeyes, ¿no? Pero así como en los premios Oscar, dejamos lo mejor para el final. La modificación sobre el método de elección de los diputados plurinominales. Resulta que la Presi propone, así como que sin querer queriendo mucho, que los diputados, los 200 de representación proporcional, una parte o todos sean electos por voto popular.
lo que deja sin cualquier sentido el que les llamen plurinominales, porque si son electos por el pueblo bueno y sabio, pues ya sabemos de dónde van a venir, y por supuesto que serían una moneda de cambio más para pagar favores y colocar a los hijos o sobrinos, aunque lo diga la presidenta o la ley, porque los hemos visto un montón de veces haciendo lo mismo, cooptando lo ciudadano para poner a su gente y pagar favores a los líderes que los apoyan. ¿O no, Adolfo Cerqueda y Juan Hugo de la Rosa? Hasta hoy, la democracia y que haya buenas elecciones limpias y certeras, nos cuesta a los mexicanos la enorme cantidad de 0.5% del presupuesto general federal. Porque dicen que racionalizar el gasto y eliminar la duplicidad de funciones liberará recursos para los programas sociales. Como pueden ver, ciudadanos, nos están vendiendo una vez más la reforma electoral como una especie de ahorro de familia. Pero lo que sucede es que la realidad es equiparable a quitarle las chapas y las bisagras a las puertas de la casa y dejar la puerta solo ahí, sobrepuesta. Pero ¿saben qué es más caro? Un país incendiado el lunes después de las elecciones porque nadie sabe quién ganó el domingo por la noche, y con esto les recomiendo que lean un libro. Y este libro es Ensayos sobre la lucidez de José Saramago, para que vean o se den una idea de lo que podría suceder. Nos vienen a decir que no al nepotismo y que no a la reelección. Y claro que todos estamos de acuerdo, pero mientras ponemos atención al mago, los asistentes detrás están preparando el truco y nos quitan a los organismos locales porque quieren que todo lo decide el instituto que ya tienen controlado. En resumen, esto es el regreso del viejo PRI, pero con algoritmos que seguramente favorecerán la democracia, pero la democracia guinda, porque dicen que quieren quitar los bots, pero lo que en realidad quieren es que no hablen, porque este mentado plan C solo ha demostrado que son C con C de control y descentralización. Y también de cuidado, porque el voto ya no se va a contar igual en México. Seguramente terminará valiendo el doble o la mitad, dependiendo a quién apoye. Tercera nota. Justicia, el nuevo show de la proximidad blindada. El artículo 94 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán públicas. Esto en los términos que la ley disponga. Y se los digo por lo que vamos a empezar a analizar en los siguientes minutos. El pasado 26 de febrero de 2026 ocurrió algo en esta nación que no pasaba desde 1917. Y no me refiero a la fundación del poderosísimo Club Deportivo Toluca FC. Esto es nota de Abdel. O más bien en palabras del ministro presidente y señor que seguro le habla a los chaneques cuando se le pierden las llaves, Hugo Aguilar, nunca antes pasó, pues dejaron los tronos de la sede del Poder Judicial para sesionar por primera vez en una plaza pública, como en los 1500 y cacho cuando se juzgaba en las plazas a los enemigos del Estado. Y es que nuestros dignos representantes de las togas decoradas y los zapatitos brillantes tuvieron que viajar a Tenejapa, Chiapas, para resolver un asunto de derechos indígenas frente a más de 2,000 personas. Y los héroes llegaron ataviados por jorongos, sombreros, casi también en guaraches, previamente limpiados, eso sí, pero llegaron en sus camionetones del bienestar con blindaje por lo menos nivel 5. No vaya a ser que en pleno corazón de los Altos de Chiapas les vayan a aventar cacahuates y a cómo anda la cosa en el país, ya vimos también en el mundo, pues no vaya a ser que nos quedemos sin estos próceres de la transformación para que se conviertan en mártires de la transformación y les pongamos sus nombres a algunas escuelas para que con los libros de Marx Arriaga, nadie tenga ni la menor idea de quiénes fueron. Eso, o llega un gobierno que borre antes del mapa sus apostólicos nombres. Y esto lo hicieron nuestros ministros del bienestar para anunciar el nuevo rostro de la justicia, afirmando que los jueces son de carne y hueso y que la justicia caminará de la mano del pueblo. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si tienen con las manos atadas al pueblo? ¿También nos van a llevar de la mano? Porque si algo aprendí de Chabelo y de la Chilindrina en los spots de TV abierta, es que no todo el que te lleva de la mano tiene buenas intenciones. Mucho ojo, cuate.
Entre miembros de las comunidades tzotziles y setzales, los ministros resolvieron el amparo en revisión 344/2025, en el cual solicitaban que el Congreso de Chiapas los reconociera formalmente como un gobierno comunitario con personalidad jurídica para manejar recursos propios. En su resolución, la Corte falló a favor de la comunidad y reconoció que existe una omisión legislativa, o algo así como un olvido legal, y ordenó al Congreso de Chiapas crear las reglas para que el autogobierno indígena sea una realidad y no solo una frase en la Constitución. Pues que eso no ya estaba. Populismo judicial. Es como los expertos decidieron llamarle a este evento, pues mientras los ministros y ministras sesionaban en Jorongo, el sistema judicial de fondo está colapsando por la falta de presupuesto y la incertidumbre en la reforma, sin contar que los nuevos integrantes, en muchos de los casos, no cuentan con la experiencia suficiente para desempeñar un buen papel en el cargo. Pero aquí viene mi lógica, ciudadanos, y espero que podamos compartirla, porque no quiero ser el único loco que piensa que esto es un show por esta razón. La renta de una camioneta de estas características, suponiendo que no son de ellos y que las tuvieron que rentar, es de entre 30 y 35 mil pesos por día. Y también quiero pensar que las rentaron de menos por 2 días, porque seguro tuvieron que pernoctar en Chiapas, lo que le suma al gasto el hospedaje, el cual, para sus señorías, debe ser uno entre un Holiday Inn y un Camino Real. Pero como seguramente durmieron en San Cristóbal, seguro se quedaron en el Hotel Bo o en el Casa Santa Lucía, que tiene un costo de entre 2,900 y 3,500 pesos la noche. Y también los vuelos entre 3,800 y 4,500 pesos ida y 4,500 pesos vuelta. Esto en Aeroméxico, y no creo que hayan viajado por Mexicana de Aviación, ¿verdad? Pero los ministros no comen tamales de atole, no. A esto, échenle, les gusta unos 15,000 pesitos de viáticos, solo para ellos, porque fueron con todo y sus equipos. Así que en total, por ministro, nos da 61,100 pechereques. Ahora vamos a multiplicarlo por 7, que es el número de ministros que fueron a la sesión, y nos da como resultado 427,700 pesitos. Pero aquí no acaba la cuenta que nos acaban de pasar. Supongamos que se llevaron por lo menos a 2 miembros de su equipo. Entre los que les limpian los zapatos y los que les hacen la chamba, sí creo que fueran 2, porque también estos necesitan volar, dormir, comer, para hacer su chamba fuera de su oficina. Así que si les parece bien, a ellos vamos a asignarles 20,000 pesitos a cada uno de estos 14 personajes. Así que nos da 280,000 pesos que, sumados a los 427,700 pesos anteriores, nos da como resultado total 707,700 pesos, sin contar los indirectos como gasolina y desgaste de los zapatos de los ministros en la tierra, porque recordemos que no hay asfalto, así como también el costo del audio, la videograbación de la sesión pública, el staff, transportación y hospedaje del staff, y todo lo que conlleva un evento de este calibre. Por supuesto, ciudadanos, que estos precios son aproximados, porque les aseguro que, si sacamos los reales, nos vamos a espantar, porque no les he contado a estos ministros la tintorería para quitarle el olor a copal a la toga decorada del ministro presidente, ¿verdad? Ahora bien, ¿las audiencias son públicas o no? Ahí les va. Si trajeran a la corte a 20 personas de los pueblos originarios, tomando en cuenta hospedaje, viáticos de 5,000 pesos por persona para un día, hospedaje en un City Express del centro histórico y una gratificación de 5,000 pesos a cada persona, el total sería de 302,080 pesos, o sea, 15,104 pesos por persona. Y si tomamos en cuenta lo que dice el artículo 94 constitucional que les dije al principio sobre las audiencias públicas, pues creo que la lógica indica que es mejor traerlos que hacer el show de la transformación. No sé si coinciden conmigo. Esta es la austeridad con cebolla, jitomate y sobre todo chile, o sea, a la mexicana. Se ahorran los lujos de la suite, pero se lo gastan en el volumen de gente. Al final, el contribuyente sigue pagando el turismo judicial bajo el pretexto de acercar la ley al pueblo. Justicia o vacaciones pagadas con cargo al artículo 94. Ustedes saquen las conclusiones. Y mantengo el reto para el ministro Hugo Aguilar.
al que cacharon, por supuesto, perforándose las ideas en un aeropuerto de Oaxaca, según información de la cuenta de ex de Joaquín López Dóriga. Y en palabras de Marx Arriaga, le digo esto al ministro presidente. ¡Anímese, compañero! Somos obradoristas y nos hablamos de frente. Acépteme el reto de viajar en metro de aquí a que deje de ser presidente de la Corte. Usted mismo dijo que no tenía problema en viajar en metro. ¿No es así? Ciudadanos, estas son las conclusiones del conductor. Ciudadanos, bajen las cortinas y prendan la luz, porque después de este recorrido por el apocalipsis global y la comedia nacional, la conclusión es una sola y es amarga. Nos están vendiendo el fin del mundo como si fuera una oportunidad de ahorro, ¿no? Primero, miremos al desierto. Mientras Trump y Netanyahu juegan al tiro al blanco con el mapa de Irán, aquí nos recetan paz y amor de dientes para afuera. Pero la paz no se firma con boletines de prensa, se demuestra con transparencia. ¿Cómo se atreve este gobierno a señalar la importancia de la ONU cuando ellos mismos tienen secuestrada la verdad sobre el avión iraní que aterrizó en Querétaro? Reservar estos datos por 5 años no es soberanía, es complicidad archivada. México no es un espectador neutral, es un país con las ventanas abiertas y la seguridad bajo llave, esperando a que el tío Sam no se dé cuenta de quiénes se sentaron a nuestra mesa. Pero si afuera llueve fuego, adentro nos quieren ahogar en un vaso de agua guinda. La reforma electoral no es modernización, es un exterminio preventivo. Quieren quitarnos el PREP para que el domingo por la noche la única verdad sea la que dicten ellos desde el micrófono. Dicen que es por austeridad, pero ¿saben qué es lo realmente caro? Perder el derecho a saber quién ganó. Nos venden el plan C como el paraíso sin bots, pero en realidad es el plan control. C de centralizar, C de censurar, C de cooptar. El viejo PRI con filtros de TikTok. La misma dictadura perfecta, pero ahora con algoritmos que solo saben sumar para un lado. Y para cerrar el show, el teatro de la justicia del bienestar. Ver a los ministros en Chiapas bajándose de camionetas blindadas de más de $1 millón para ponerse un jorongo de 5 minutos. Eso no es justicia, es turismo ideológico y de alto costo. Es un insulto a la inteligencia del ciudadano. Gastarse casi $1 millón en un performance en la plaza pública mientras los juzgados reales se caen a pedazos por falta de tóner. La justicia no necesita caminatas descalzas ni oler a copal para ser real. Necesita ser ciega, autónoma y, sobre todo, congruente. Si el ministro Aguilar quiere ser pueblo, que suelte la escolta, que venda la Suburban y que se suba al metro con nosotros. Pero no lo va a hacer, porque para este régimen, el pueblo es un escenario, no una prioridad. Ciudadanos, la conclusión es clara. El mundo se está volviendo de cristal en el desierto y aquí en México el cristal lo están usando para fabricar las urnas donde quieren enterrar nuestra libertad. Nos quieren distraídos con la guerra de allá para que no veamos la guerra de acá. La guerra contra nuestro derecho a elegir y a ser juzgados con la ley y no con el aplauso. Yo soy Rafa Acevedo. Esto fue Contrapropuesta, así que despierten porque mientras ustedes duermen, ellos ya están repartiéndose hasta los restos del banquete. Así que ciudadanos, nos vemos en la próxima, si es que el algoritmo o la censura nos dejan. Ciudadanos, hasta aquí la información, la crítica y el análisis de los temas. Espero verlos la próxima semana y no se olviden de que mañana nos vemos en la Mesa Ciudadana en YouTube y TikTok para que platiquemos de todo lo que vimos en este episodio de Contrapropuesta en vivo. A nombre de Monse Chávez en la producción de este podcast ciudadano, @MonseChávezG en todas las redes sociales, Abdel Morales en los contenidos, @Abdel.Morales en TikTok, Abdel con doble E. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, también en todas las redes sociales, y les doy las gracias por haber compartido con nosotros un nuevo episodio de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, Reencuentro XMX, también en todas las redes sociales. Y no dejen de suscribirse a mi canal y denle like a este video, pero sobre todo, compártanlo para que cada vez seamos más ciudadanos, haciendo más fuerte este medio
también ciudadano, por lo que no me queda más que recomendarles que se abriguen bien, tomen vitamina C porque no hay vacunas ni medicamentos todavía y se abracen entre ustedes porque tenemos que hablar. Y más ciudadano que nunca, esto fue la 5ª temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, tenemos que hablar.